Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Ya vamos con el tema número 60 y el tema de hoy es María Magdalena, libertad espiritual. Bueno, vamos a volver a leer esta cita de Lucas 8, que ya la leímos con Juana, con Susana, pero hoy vamos a referirnos a María Magdalena, ¿no? Dice el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Bueno, el versículo 3, que ya no se los puse, recuerden que nos habla ya de Juana, Susana, y nos dice al final del versículo 3 que ellas servían al Señor Jesús, como lo vimos ya anteriormente. Pero bueno, hoy vamos a especificarnos en este versículo. María, el versículo 2, María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Nos dice la palabra de Dios aquí en Lucas, que María fue una de las mujeres que se encontraban con él o que lo seguían mientras nuestro Señor Jesús predicaba y anunciaba el Evangelio. Ella servía al Señor Jesús también con sus bienes, como nos lo dice en el versículo 3, pero hay algo, una especificación que hace con respecto a ella. Nos dice que ella fue liberada, que ella estaba siendo atormentada por 7 demonios. Y recordemos que otra vez hablamos del 7, el 7, un número completo. Si lo pudiéramos decir de otra forma, María Magdalena, antes de tener su encuentro con Cristo, estaba completamente endemoniada. Quiere decir que todo lo que hacía, lo que vivía y lo que ella experimentaba, estaba siendo controlado por las fuerzas demoníacas. La palabra de Dios no nos da más especificaciones en el caso de ella, como se los comentaba que sí lo hace con el endemoniado gadareno, lo que él hacía y lo que él padecía, pero entendemos que ella también estaba sufriendo mucho en su vida por esta esclavitud espiritual que ella vivía. Algunos relacionan estos 7 demonios con los 7 pecados capitales, que son pecados de los cuales realmente no tenemos no viene, o sea, sí son pecados obviamente, pero no como tal están clasificados como 7 pecados capitales y que vengan así tal cual en la Biblia. Esto no es así. La Biblia no nos dice que ella fue liberada de 7 pecados capitales. La Biblia nos dice que María espiritualmente estaba sufriendo por causa de 7 demonios que no nos especifica cuáles son, pero que sí nos deja ver este número 7 como un número que, que nos habla de esto que está lleno, de esto que está completo y de que ella espiritualmente hablando, en su corazón, en sus pensamientos, ella estaba siendo esclavizada por fuerzas de oscuras, fuerzas del enemigo, fuerzas demoníacas. Entonces realmente María Magdalena tenía mucho que agradecer al Señor, como cada una de nosotras, que hemos sido liberadas y sanadas de muchas enfermedades que son ocasionadas no por cuestiones biológicas o por cuestiones físicas, sino por cuestiones espirituales. Algo que queda muy claro es que no todas las enfermedades son por cuestiones demoníacas, pero tampoco todas las enfermedades son por cuestiones biológicas, sino que muchas enfermedades son provocadas por estos seres, por estas huestes de maldad. Y aquí el Señor nos especifica que María Magdalena y otras, porque no nos dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, em, nos deja ver que María Magdalena estaba enferma espiritualmente y ella estaba siendo esclavizada, atormentada por estos demonios. Entonces, ¿por qué María Magdalena seguía a nuestro Señor Jesús? Porque amaba a nuestro Dios y porque ella misma había experimentado la libertad de lo que es estar en Jesús. Recuerda que em, el Señor es el único que nos hace verdaderamente libres y ella pudo experimentar esa
verdadera libertad en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero Lucas no es el único que menciona a María Magdalena. Después, si nos vamos a leer ahí en Juan capítulo 19, versículo 25, ya estamos hablando de cuando nuestro Señor se encuentra en la cruz. Vamos a ver lo que nos dice. Dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, la palabra de Dios nos dice que María seguía siempre a nuestro Señor Jesús. Si ustedes se recuerdan, la palabra de Dios nos dice que los discípulos abandonaron a nuestro Señor Jesús cuando Él estuvo en esta situación. Dice que se dispersaron, ¿verdad? Cuando el pastor fue herido, las ovejas se dispersaron. Pero vemos que una de las que permanece fiel a nuestro Señor dice que estaba junto a la cruz. Ya hablamos de María, pero ahora estamos hablando de María Magdalena. Ella fue una mujer fiel. Ella cuando experimentó la verdadera libertad, cuando pudo sentirse realmente eh, pues llena, satisfecha, libre, totalmente agradecida con nuestro Señor Jesús, nunca, nunca. Y vamos a ver que María Magdalena es un ejemplo de fidelidad, porque María Magdalena, una vez que fue libre, se mantuvo siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha provocado que muchos perversos, muchas doctrinas de demonios empiecen a enseñar que María Magdalena fue la esposa de nuestro Señor Jesús. Claro que no fue así. María Magdalena fue una de las muchas mujeres que estaban agradecidas por haber sido salvas por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo y estaban agradecidas con Dios y que fielmente servían y que fielmente seguían al Señor. Claro que María Magdalena amaba a nuestro Señor Jesucristo como Dios nos está pidiendo que amemos a nuestro Señor. Bueno, vamos a leer otra cita, Marcos 16. Vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bueno, aquí ya nos está hablando Marcos. Juan 19 nos hablaba de antes de que él fuera, de que él muriera. Ya estaba crucificado, pero aún no había muerto. Y en Marcos 16 ya nos habla incluso de cuando ya la habían sepultado y después dice, ¿qué pasó después? Pues pasó el día de reposo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado un día viernes y se apresuraron a bajarlo de la cruz y a meterlo en un sepulcro. ¿Para qué? Para que no llegara el día de reposo y ya no pudieran hacer nada, pues obviamente iba a pasar más tiempo, el cuerpo se iba ellos pensaban, ¿no? El cuerpo se va a echar a perder. Entonces ellos se apresuraron, pero no pudieron ungirle porque ya venía el día de reposo y la ley pues lo prohibía, ¿no? Entonces ellos dejan pasar el día de reposo y vienen al sepulcro ya con las especias aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Bueno, recuerden que aquí nos habla de tres mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo, que sabemos que es María la que fue madre de Jesús, y Salomé, que de Salomé no sabemos nada más que este versículo. Bueno, este es así como un dato extra. Entonces ellas tres vienen al sepulcro, a donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y estaban preguntándose, pues porque el sepulcro estaba cubierto con una piedra muy grande, y se preguntaban,
bueno, y ahora, ¿cómo la vamos a mover? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Verdad? Y entonces dice que cuando llegan al sepulcro ya no fue necesario que nadie les removiera la piedra porque ya la piedra había estado removida, ya no estaba. Y dice el 5 que cuando ellos entraron había un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Este joven que ellos ven no es un ser humano, es un ángel. Dice el 6, perdón. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Entonces, este ángel que ven ellos, que están ahí, ella o Marcos lo describe como un joven, este ángel que ellas miran, les dice, no, Jesús no está aquí, el Señor ha resucitado. Y pensemos un poco en María Magdalena, esta mujer que fielmente había seguido porque ella había recibido libertad, lo que para ella significaba el llegar y no encontrar el cuerpo de su maestro, de aquel al que ella tanto amó, y que recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, nadie entendía el propósito. Habían escuchado muchas veces que el Señor Jesús había anunciado su muerte y su resurrección, pero nadie había comprendido de qué estaba hablando. Y aquí ellas pues llegan, pues lo lógico es encontrar el cuerpo, ungirlo, y entonces María Magdalena también había olvidado las palabras de nuestro Señor Jesús, pero ella seguía fiel. ¿Y aquí qué aprendemos? Pues nosotras muchas veces no comprendemos el propósito de Dios o el por qué o la razón de por qué el Señor está haciendo ciertas cosas o está permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas. Pero nosotras debemos seguir adorando a Dios, debemos seguir sirviendo a nuestro Señor Jesús, debemos seguirlo paso a paso, no apartarnos de Él, así como ellas. Ellas no entendían. Y recuerda que los discípulos varones, ellos se dispersaron, se apartaron, ellos ya no regresaron a ungir el cuerpo. ¿Quiénes regresaron? Las mujeres. Y esto es algo también que nos habla acerca de una característica que Dios puso, una cualidad que Dios puso en las mujeres y el ser constantes, el ser fieles. Hermanas, eso Dios ya lo puso en nosotras, pero nosotras también debemos de trabajar en ello. Nosotras también debemos de procurar exactamente ir conforme al diseño que Dios nos dio, conforme a la constancia, conforme a la fidelidad, porque a pesar de que Dios nos ha hecho eso, nos ha ayudado con esa cualidad, habemos o hay muchas mujeres que aún a pesar de todo son inconstantes e infieles. Pero si Dios ya te ha ayudado con esa característica, tú no estás haciendo o tú no estás procurando fomentarlo, como estas mujeres, todos los hombres se entristecieron, todos los hombres se desanimaron. Y eso es muy común incluso en las familias. El hombre se desanima, el hombre ya no quiere ir a la iglesia, el hombre ya no quiere orar y la mujer quiere seguir perseverante. Pero ¿qué pasa, hermana, si tú tampoco quieres? Pues de lo que te vas a perder, porque ahorita vamos a seguir leyendo esta historia. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y vean, esta mujer que antes había sufrido tanto, que antes había padecido por demonios, porque muchas de nosotras podemos padecer por salud, por economía, por problemas en la casa. Y ciertamente, como nos dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ciertamente sabemos que padecemos también por esas huestes de maldad que hacen lucha contra nosotros. Pero yo creo que no podríamos decir que padecemos como María Magdalena o que llegamos a sentir lo que ella sintió al estar endemoniada por 7 demonios. No podemos decir esto, pero ella lo experimentó. Yo creo que ella
estaba realmente y profundamente agradecida. Por eso ella no quería separarse de nuestro Señor Jesús, aun cuando ella le pensaba muerto, aun cuando ella no entendía por qué había muerto su maestro, aún ella quería seguir sirviendo a nuestro Señor Jesús. Y por esto aquí vemos la gracia, ese favor que Dios le hace a María Magdalena y dice que a ella se le aparece primeramente. Recuerden que ellas van al sepulcro y no ven más que a este joven que no era nuestro Señor Jesús, sino era un ángel. Pero después dice el versículo 9, se le aparece primero a María Magdalena. Vamos a ir a Juan 20 y vamos a ver cómo nos lo cuenta el apóstol Juan esta historia. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Recuerda que iba acompañada de María, la otra María, y de Salomé. Versículo 12, y vio a dos ángeles. Esto es lo que miró María Magdalena, no las otras dos, sino María Magdalena. Y vino y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya Juan nos especifica que no se trataba solo de un joven, sino de dos. Marcos dice que ellas ven primero un joven. No nos dice que no hubiera otro, sino que dice, ellas ven un joven y el joven les dice eso. A la otra María, o sea, la madre de Jacobo, antes madre de Jesús, y a Salomé, pero el tema de hoy es María Magdalena. Entonces aquí dice, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Vean a qué punto amaba a María Magdalena, nuestro Señor Jesús. Ella estaba triste por no haber encontrado el cuerpo, porque obviamente, como les repito, no entendieron lo que el Señor Jesús les dijo, pero ella quería ungirle. Ella quería poner estas especias aromáticas en su cuerpo porque ella quería seguirle sirviendo, porque su carne, que no entendía lo que estaba pasando espiritualmente, quería seguir sirviendo a nuestro Señor Jesús. Entonces ella estaba llorando y ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces, aquí le dice los ángeles, ¿por qué lloras? Y ella dice, ¿por qué se lo han llevado? Especifica, realmente lo que me está haciendo sufrir, lo que me está haciendo llorar en estos momentos, es que no sé dónde está mi Señor. Y aquí, ¿qué podemos aprender, hermanas? Eh, Como les decía, a veces no entendemos el propósito, no entendemos los planes, la razón por que el Señor está permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas o en la vida de todos, o por ejemplo ahorita con esta situación de la pandemia, no lo entendemos, no lo entendemos. Y muchas veces no es fácil ver a Dios en medio de todo esto. No es fácil porque nuestra carnalidad nos impide ver, nos impide comprender, y más aún si nos hemos desanimado, más aún si no seguimos a Cristo. Por eso les repito, si Dios ya nos ayudó con esta virtud de seguirle, con esa virtud de tener un poco más de constancia o perseverancia que los varones, pues hermana, no desperdicies eso que Él ha puesto como ayuda extra en una mujer. Porque María no entendía lo que estaba pasando. María lloraba por no encontrar a su Señor. Pero como ella seguía fiel y perseverante y seguía eh, queriendo seguir a su maestro, pues el maestro se revela y primeramente a ella dice 14. Cuando había dicho esto, se volvió, perdón, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Les digo, hay veces que las situaciones o nuestro dolor, nuestra tristeza no nos deja ver que Jesús está ahí, que nuestro Dios está aquí, en medio de todo esto. Hay veces que no nos damos cuenta que nuestro Padre nunca nos ha dejado. A pesar de que no entendamos lo que estamos viviendo, nuestro Padre sigue aquí. Nuestro Padre se sigue manifestando, se sigue dejando ver, aunque nuestros ojos no lo vean.
Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ay no, perdón, no le avancé la diapositiva. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Otra vez el Señor Jesús le dice. Ella, pensando que era el hortalero, este es el que cuidaba la huerta, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Bueno, no lo reconocía. Seguía, vean cómo era tanto su dolor que estaba hablando con el mismo Jesús y ella no lo reconocía, pero nuestro Señor tan bueno siempre se deja ver. Versículo 16. Jesús le dijo, María. Y al pronunciar nuestro Señor Jesús, simplemente pronuncia su nombre, no le dice, María, yo soy. Solamente le dice María. Y cuando ella escucha esa palabra, esa palabra, su nombre, y esa voz que le hablaba, ella lo reconoce de inmediato. Dice, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí estaba su maestro, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de aquello que ella no entendía. Ahí estaba su maestro. Hermana, aquí está nuestro Dios, aquí está nuestro maestro. Y lo único que necesitamos es escuchar cómo menciona nuestro nombre, porque Él nos llama por nuestro nombre. No eres ninguna desconocida para Dios. No eres ninguna extraña, ninguna ajena. Recuerda que somos extranjeros y advenedizos aquí en la tierra, pero no para nuestro Dios. Para Él somos muy conocidas. Si somos hijas, si somos siervas, Él nos conoce muy bien y por nuestro nombre. Y cuando tú escuches, por eso te digo, no te apartes, aunque no entiendas la situación, aunque no sepas qué está pasando, no te apartes, quédate ahí, sigue a Cristo, sigue leyendo la palabra, sigue orando, sigue compartiendo, sigue escuchando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque un día, en un momento vas a escuchar cómo menciona tu nombre y le vas a reconocer. En medio de esta situación que estás viviendo, Él va a pronunciar tu nombre, va a decir Miriam, va a decir Norma, va a decir Elsa, va a decir Gris, bueno, son muchas, va a decir Adela, va a decir Eugenia, va a decir Lupita, va a decir Katy, seguramente se me están olvidando más, Anita, son muchas, me tardo más si las menciono todas, pero va a pronunciar tu nombre y lo vas a reconocer. Va a decir Sandy, va a decir Norma, va a decir tu nombre y lo vas a reconocer. Va a decir Inés y lo vas a reconocer. Y te vas a voltear en medio de esta situación que vives y te vas a voltear y vas a decir, Maestro, todo este tiempo te he estado buscando, todo este tiempo te he estado siguiendo y ahora te puedo ver. Pero fíjate cómo lo ve María, lo ve resucitado. Ella lo vio enseñando, lo vio sanando, ella misma fue sanada por él. Luego, impresionante, impresionantemente lo vio colgado, maltratado, desfigurado, herido y luego muerto. Su maestro ahí muerto. Pero después el Señor elige a María Magdalena para presentarse ella primero, pero también se presenta luego a los demás. Y luego lo ve pero resucitado. Qué cosa tan gloriosa, hermanas. Así lo veremos nosotros y aún más glorificado. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Antes de continuar, quiero hablar de este hermoso versículo. Les digo, aún no subía a su Padre, aún no estaba glorificado, pero dice, ve y dile a los demás y diles que subo a mi Padre, a su Padre. O sea, Jesús está diciendo, Dios que es mi Padre, también es tu Padre. Es mi Dios y también es tu Dios. Qué hermoso, hermanos. La muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo parte de la familia.
María Magdalena, después de que su padre era el diablo y que por eso ella estaba atormentada por estos demonios, ahora su padre y su Dios es el creador de los cielos, es el Dios bueno, el Dios de amor, el Dios santo, el Dios que le dio libertad, el Dios que no la atormentaría, sino por el contrario, la llenaría de gozo, la llenaría de paz. Ella experimentó esto después. ¿Ustedes creen que no lo valoraría? Si ella sintió en carne propia lo que era ser esclava, lo que era ser endemoniada, y ahora sentir completa paz y completo reposo en Dios, completo gozo. Claro que era su Padre y claro que era su Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que él le había dicho estas cosas. Bueno, vamos ya por último a leer el Marcos 16, que prácticamente Marcos 16 nos dice lo que pasó después. Versículo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, con el Señor Jesús, y que estaban tristes y llorando, al igual que María Magdalena, estaban tristes, pero fíjense, ellos estaban tristes y llorando, pero no fueron a buscarlo. Se quedaron ahí, tristes y llorando. Pero María Magdalena estaba triste y llorando, pero ella fue a buscarlo. Eso hace la diferencia. Eso hace que Dios se haya manifestado a María Magdalena y a los otros todavía no. Que lo iba a hacer en su misericordia. Pero si tú quieres ver a Dios, búscalo. Porque ellos estaban tristes y llorando, pero en sus casas. Pero María Magdalena estaba triste y llorando, pero siguiendo, buscando a Cristo, aunque ella pensaba que buscaba un cuerpo. Pero Dios resucitado, nuestro Señor Jesús resucitado, se manifiesta. Versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Vean, pues eso es lo que provoca cuando tú no buscas a Dios, falta de fe. Pero ella no tenía falta de fe, porque ella le buscó, porque ella lo siguió. Y les digo y les repito, a pesar de que no entendía nada, ella fue y ella lo buscó y nunca se apartó de él. Aprendamos esto, hermanas. Sigamos a Dios. Siempre, en todo momento, aunque estés triste y llorando, sigue buscando a Dios. Que Dios te bendiga.